Emisión saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Darwin Pereira, que se encuentra en nuestros estudios. Asambleísta Pereira, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenido, les saludamos y le acompañamos Washington Yepes. Quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República dice que está siendo víctima de un perverso proceso. Intentan asesinar su reputación, dice el mandatario, respecto al juicio político. Estoy siendo víctima de este proceso perverso. El intento de asesinar mi reputación, les ratifico mi inocencia, fue la declaración que esta mañana divulgó el presidente de la República, Guillermo Lasso, en relación o en reacción a la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el pedido de juicio político en contra de él, propuesto por la oposición en la Asamblea Nacional. Además, a través de su chat privado, dijo que esta noche se pronunciará en una cadena nacional al pueblo ecuatoriano. Suponemos allí que dará a conocer cuáles van a ser los pasos a seguir por parte del presidente de la República. ¿Cómo toman esta reacción del presidente, por un lado, vicepresidente Pereira, y por otro, el pronunciamiento de la Corte Constitucional que dice que se justifica el tema del peculado, pero no de la concusión? Buenos días, muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación, un honor estar acá. Un abrazo para todo el país, para todo el pueblo ecuatoriano, que hoy ve una luz al final del túnel, que hoy ve que la Corte Constitucional puso la Constitución a prueba, y la Constitución acaba de pasar una prueba de fuego, porque muchos han criticado esta Constitución, muchos han gritado a los cuatro cielos que esta Constitución no vale, que debemos regresar a la del 98. Con la del 98 hace rato hubiese estado el señor Lasso afuera. Eso hay que ir reflexionando e ir aprendiendo. Son lecciones que nos va dejando este procedimiento, ¿no? Y la misma Corte Constitucional, un caso inédito, primera vez que no se pone de acuerdo en una primera sesión y tiene que recurrir a una segunda, incluso a doble exponencia, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente se equivoca cuando dice que la Asamblea asesina su reputación. No sé si se refiere a nosotros o se refiere a la Corte Constitucional. Quien asesinó su reputación fue su cuñado. Quien asesinó su reputación fue el señor Hernán Luque cuando despilfarró los fondos de Flopec y de Petroecuador. O sea, no puede referirnos a nosotros, porque nosotros no somos los que hemos aparecido en esa foto, nosotros no somos los que aparecemos en esos audios, nosotros no somos los que hemos dicho que no vaya a la Contraloría y se cargue sobre los contratos de $900,000. No somos nosotros, ha sido él, no somos nosotros los que dijimos, como lo ha dicho el señor Luis Verde Soto, de que él en la Asamblea, y esto está en alta en la Asamblea, mencionó que el presidente le dijo que oculte los casos de corrupción de Flopec y de Petroecuador. O sea, perdóneme, pero eso no está en nuestras manos, eso lo ha dicho su gente, la gente de su círculo cercano, y por eso el presidente tiene que ir a juicio político. Ojo, no lo estamos llevando a juicio político por los hospitales sin medicinas y por las madres de familia que en este momento se están muriendo con sus hijos en brazos en los hospitales. No lo estamos llevando a juicio político por los millones de jóvenes que en este momento no tienen cupos en las universidades porque el presidente no le dio presupuesto a la universidad pública de este país. No lo estamos llevando a juicio por los miles de ecuatorianos que caen abatidos en las calles en este momento y a sus negocios le están poniendo dinamitas porque no pagan las vacunas. Porque, dicho sea de paso, la única vacunación exitosa en este país ha sido la de los delincuentes. No lo estamos llevando por eso, lo estamos llevando por los casos de corrupción, y esto el país debe saberlo. Ahora, vamos a los escenarios, vicepresidente, porque evidentemente se vienen muchos y complejos. Uno de ellos, desde mi punto de vista, y coloquialmente lo digo, ¿no? Coloquialmente, comenzará la danza de los millones, porque el hombre maletines que ha dejado de existir en el país. Y dos, la muerte cruzada va a ser evidentemente una de las figuras a las que puede acudir el mandatario siempre y cuando sopese qué tan posibilidad tiene o no. Este es mi término, de comprar a algunos legisladores en la Asamblea. A ver, sí, efectivamente, en este momento el mismo presidente ya empieza a hablar de asambleístas corruptos. Yo le he dicho que de nombres. No puede otra ser vez tan que tienen vínculos con el narcotráfico. Nuevamente recurre a esa vieja táctica política que no le ha funcionado. No le ha funcionado a él, no le ha funcionado a Alfil Villavicencio, no le ha funcionado a nadie, ¿sí? Este es un discurso ya gastado, ya un discurso que nadie se lo cree. De hecho,
Me parece que el presidente no ha revisado los resultados de las elecciones, ¿no? Pierde las elecciones, pierde una consulta popular que a lo mejor pudo haber sido muy importante para el país, pero la pierde justamente porque anda por ahí lanzando lodo con ventilador a todo el mundo. Yo le he dicho que dé nombres. Yo no puedo venir aquí a pararme, por ejemplo, y decir, los periodistas son corruptos. Lo mínimo que se me van a decir es que den nombres. Y yo le exijo lo mismo al presidente, dé nombres. Y se lo he dicho con absoluta claridad. Si él se mete conmigo, yo lo enjuicio. Yo no voy a andar por las ramas como anduvieron otros asambleístas a los que los nombró y no le hicieron nada. Yo sí lo voy a enjuiciar al presidente si toca mi nombre, porque creo que yo no seré millonario, yo no seré rico como él, pero si algo le voy a dejar a mis hijos es mi apellido. Y en consecuencia yo le exijo al presidente que dé nombres de cuáles son esos narcopolíticos, esos narcoasambleístas, lo que quiera decir, o sea, que diga lo que le dé la gana. Pero de que va a juicio y de eso no lo va a salvar. Lo otro, asambleístas que a lo mejor sucumban ante un plato de lentejas, sí me preocupa. No puedo negar eso de ahí. Sí es una preocupación que tenemos en la Asamblea, porque mire usted, las razones por las que el presidente va a juicio están en el informe del Gran Padrino. Ese informe tuvo 104 votos. A ver, hágame el favor, si tuvo 104 votos, justamente por los elementos de prueba con los que el presidente va a juicio, lo lógico nos dice que debería haber 104 votos para destituirlo al presidente. ¿Qué pasa con los arrepentidos? ¿Y los arrepentidos? ¿Sí? ¿Cómo así ahora están arrepentidos? No solamente arrepentidos, son abogados defensores del presidente, ¿sí? Andan por ahí gritando los cuatro vientos que este juicio no procede. Oiga, pero si ustedes votaron por las pruebas con las que lo estamos llevando al presidente, discúlpeme, pero ese tipo de asambleístas no queremos. Este país no necesita asambleístas de esas características. En esta vida hay que saber tener definiciones. Y esa definición que utilizaron para votar por el informe del Gran Padrino debe ser la misma que hoy deben ocuparla para votar por la institución del presidente, porque esas son las pruebas con las que el presidente está yendo a juicio. No hay nada, no ha cambiado nada. Es eso lo que en este momento lo tiene el presidente en este juicio político. ¿Concusión o peculado? Porque la Corte enseñara la figura del peculado. ¿Cómo lo van a manejar ustedes entonces el juicio? A mí personalmente soy abogado, estoy terminando una maestría de Derecho Constitucional y obviamente entendíamos que el control concreto de constitucionalidad tenía que ejercerlo la Corte Constitucional y en eso no había discusión. Pero sí me preocupa que la Corte da un paso más adelante de lo que ya había dado en el 2017, si mal no recuerdo, con el expresidente Jorge Glass, ¿no? Porque la Corte en ese momento solo revisaba forma. Hoy se ha metido un poco en el fondo, ¿no? Hoy da un pasito adelante y se mete ya en el fondo. No se mete de lleno, pero en todo caso ya nos dice, ¿saben qué? Esta figura no la encuentro. ¿Cómo así? Si se supone, y les hace una especie de llamada de atención, claro, además, ¿no? Si se supone a lo que dice si se supone que no ha habido juicio, pues recién hay acusación. O sea, discúlpame, pero el debido proceso te dice que normalmente cuando tú vas a tomar una decisión como juez, que en este momento nos convertimos los legisladores, es al final, no es ahora. Entonces no entiendo cómo la Corte ahora se adelantó al trabajo que nosotros tenemos que hacer. Eso, perdóneme, no tiene lógica porque el juicio no se ha dado. La Corte no está calificando el resultado de un juicio, está calificando el inicio de un juicio. Pero está sugiriendo. Y que de entrada nos diga, ese delito no lo encuentro, me parece la verdad que un paso muy, muy atrevido, si cabe el término, pero sin embargo es la Corte. Más allá de esto, este es un juicio político y nosotros tendremos que revisar cada elemento de probatorio que se ha puesto en este juicio. Ahora, este dictamen de la Corte Constitucional en el que precisamente usted dice finalmente termina como poquito analizando el fondo y no solo la forma, ¿podría virar las voluntades en la Asamblea Nacional, sobre todo en aquellos legisladores que se han mostrado, por ser educadas, sinuosos en su accionar? ¿Usted cree que ahora el argumento de que no se justifique el tema de la concusión, que al menos la Corte no lo ve y que les pide a ustedes que se apeguen a la Constitución y que si considera que podría haber o que se justifique el tema del peculado, podría cambiar la concepción que tienen algunos legisladores o la decisión que tenían ya respecto al juicio político? Dicen en mi tierra que desde que se inventaron los pretextos nadie queda mal, ¿no? Pero hay que recordarle a quienes estén pensando de esta manera, de que dicen ahora, como la Corte dijo esto, entonces yo ya tengo aquí un pretexto para lavarme las manos y decir que no voto por el juicio. A ver, un momentito, porque en este momento la Corte está diciendo que peculados ya hay, o sea, también, así como por un lado se mete a analizar el fondo de un lado, también hay que revisar la otra cara de la moneda. Está diciendo que prácticamente por el peculado sí está bien y discúlpeme, si dice que no hay concusión, entonces lo que debemos deducir es que nos está diciendo que sí hay peculado. Oiga, con eso el presidente está fuera. Claro, y además con el preso. Con el presidente está fuera. Es un delito que no prescribe. Y entonces, en este momento, yo no creo que solamente los asambleístas debemos ponernos alertas respecto a lo que dice la Corte.
tenemos que respetar lo que dice la Corte. La verdad que no comparto el hecho de que la Corte se meta a analizar el fondo. Pero si la Corte está diciéndonos que hay peculado, ¿sí? Porque cuidado, nos tapamos los dos ojos y decimos, como la Corte dijo que no hay concusión, yo ya me libero. No, la Corte entonces está diciendo que hay peculado. Pues es peor. O sea, es peor. Y en este momento, no solamente los asambleístas deberíamos levantar las alertas, sino la Fiscalía. La Fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué la Fiscalía? Porque la Corte está diciendo que hay peculado. Peculado. Son los jueces constitucionales, la máxima autoridad de este país. Sí, porque si la Corte, si yo quiero interpretar que la Corte me dice que no hay concusión, no puedo dejar de mirar el otro lado. Pues la Corte me está diciendo entonces que hay peculado. Consecuentemente, la Fiscalía debe activarse inmediatamente, porque lo está diciendo la máxima autoridad constitucional de este país, no lo están diciendo los políticos, no lo están diciendo los radiodifusores, no, lo está diciendo la Corte Constitucional. Ojo con eso. Sí. Ahora, vicepresidente, ¿ya han sido notificados? Todavía no. Una vez que sean notificados, ¿cómo va a avanzar este Pasos. proceso? Y además hay la posibilidad, no sabemos, el presidente dice que va a hablar en horas de la noche y que va a dar su respuesta a lo que está atravesando y no se descarta que opte por la muerte cruzada. ¿Ya están haciendo maletas, por si acaso? A ver, voy a empezar por esto. Voy a empezar como el cangrejo de atrás para adelante, cuando lo van a capturar para hacerlo el rico caldo de cangrejo que comemos en la costa. Si yo me tengo que ir a la casa, porque el presidente ejecuta la muerte cruzada, me iré con la frente en alto. Porque sé que detrás de eso está la salida de Guillermo Lasso. Porque sé que detrás de eso va a venir otro presidente que ojalá no permita lo que Guillermo Lasso ha permitido. Que se va a ir el presidente que ha permitido que nos maten en las calles. En este momento en mi ciudad, en mi provincia, están poniendo dinamita a los negocios que no pagan las vacunas. En mi provincia, en este momento, los delincuentes se pasean armados por las calles. Lo que no habíamos visto nunca en el Oro siempre ha sido una isla de paz. ¿Sí? En mi provincia, los hospitales se están cayendo en pedazos. Yo tuve la oportunidad de visitar algunos hospitales. Tengo hospitales en mi provincia que las puertas de los hospitales tienen polillas. ¿Sí? Tengo hospitales en mi provincia que cuando llueve tienen gotera los quirófanos. Así que si yo me tengo que ir a la casa para que el presidente que está permitiendo esto se vaya, créame lo que me voy con la frente en alto y le miraré a mis ciudadanos, a las personas que me eligieron, a los ojos. Me iré con orgullo. Sin embargo, también déjeme decirle una cosa. El tema en este momento de la muerte cruzada se vuelve debatible, porque el presidente ha entrado en juicio. Prácticamente esto es como que el delincuente que está siendo juzgado elimine al juez. Nosotros en un momento nos convertimos en jueces. Él tuvo toda la oportunidad del mundo de mandarnos a la casa. Y yo nunca se lo discutí. Es una salida democrática, es una salida constitucional, está en la ley, en la Constitución. Es decir, o sea, eso es indiscutible. Pero en este momento que entra a juicio, a mí me da la impresión de que se rompe el debido proceso. Estoy hablando como jurista. Se rompe el debido proceso porque el juzgador estaría juzgando el juzgado estaría juzgando a los juzgadores. Ya. Eso no cabe en el debido proceso. O sea, Pero podemos, hay quien dirime, si podemos debatirlo. Pero la Constitución ¿Quién dice claramente, dirime? exacto, que se puede aplicar la muerte cruzada sin que necesariamente se tenga que pedir autorización a nadie. Pero la Constitución también establece en el artículo 76 el debido proceso. O sea, ahí hay un choque de ¿Cuál sería, artículos. entonces, Ahí hay ese un debido choque proceso? de artículos que al final del día podría terminar dirimiéndolo la misma Corte Constitucional. Porque el presidente necesita motivos. ¿No hay motivos para Sí, el presidente ahora? No lo veo porque dice que debe haber una conmoción interna. O sea, ¿hay gente en las calles? No hay gente en las calles en este momento. Hay una conmoción ¿Les da interna. miedo a salir a la calle? No hay una conmoción interna. La única conmoción interna está dentro de Carondelet, pero acá afuera del Carondelet no hay una conmoción en el país. Entonces no tiene motivos el presidente. ¿No le en están este obstruyendo momento. el plan de desarrollo, que es la otra opción? De ninguna manera, ¿no? Le hemos dado 9 leyes en materia de seguridad. 9 leyes en materia de seguridad. Es decir, en este país no pueden acusarnos de no haberle dado leyes al presidente. Sin embargo, le entregamos las leyes al presidente, pero resulta que el presidente no pone los recursos. O sea, yo no le puedo decir al policía, salga, dispare y mate al delincuente, si el policía no tiene un carro para salir. Pues. Si el policía no tiene una moto para salir, si tienen que andar empujando los carros para que enciendan. O sea, discúlpenme, pues el año pasado yo lo denuncié y lo hice público. Para este año, el presupuesto de la policía fue disminuido en $700 millones. Y lo hicimos público y lo denunciamos, porque revisamos el presupuesto, revisamos los informes del Ministerio de Finanzas y dijimos, ¿cómo se va a combatir la delincuencia si le quitas dinero a la policía? Discúlpame. ¿Cómo vas a combatir a la delincuencia si le quitas 600, casi 700 millones a las universidades públicas? La Universidad de Cuenca salió a decir, oiga, nos quitaron $7 millones. ¿Cómo pretenden que aumentemos cupos? Porque obviamente hay que mirar las dos caras de la moneda. Hay que combatir la delincuencia, pero también hay que pagar la deuda social. O sea, hay que conjugar las dos cosas. En consecuencia, esperemos que el presidente pues tenga coherencia, y yo diría que por decencia debería renunciar. O sea, ya tiene demasiado dinero, hágame el favor. O sea, nunca estuvo preparado para ser presidente.
tenga la bondad, o sea, hágale un favor a este país y déjenos al país sentarnos a conversar de temas importantes. No deberíamos estar, hemos perdido aquí casi 2 meses discutiendo sobre la salida de Lazo, la salida de la muerte cruzada o la no muerte cruzada, que dicho sea de paso, la muerte cruzada se convirtió en el cuento de la gallina culeca. Un día se cree gallo, un día se cree gallina, un día quiere balanceado, otro día quiere maíz, un día canta como gallo, un día cacarea, qué sé yo, o sea, ya pues láncela, si la quiere lanzar, láncela, o sea, no juguemos con esto porque está jugando con el país. En este momento nosotros deberíamos estar discutiendo qué tipo de educación queremos de aquí a 20, 30 años. ¿Qué fue lo que hizo Corea del Sur hace muchos años? ¿Qué fue lo que hizo Japón en su momento cuando estaba en crisis? En este momento deberíamos estar discutiendo qué tipo de agricultura queremos para el país. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. En este momento deberíamos estar discutiendo cuál es la seguridad social que queremos para los ecuatorianos. Mire lo que le pasa a Francia. O sea, hay que mirarnos en los espejos internacionales. Pero no, estamos entretenidos con un señor que es caprichoso, que ahora se cree gerente del banco, cuando no, esto no es un banco, esto es el país, esto es un país con seres humanos de carne y huesos que nos merecemos respeto. ¿Puede la muerte cruzada provocar la conmoción social? Porque la CONAIE lo dijo muy claramente, si va a muerte cruzada, inmediatamente nos movilizamos, y ahí está la conmoción social. A mí me gusta hablar mucho de la CONAIE porque parece que para estos pelucones de cafetín, ¿sí? O sea, la CONAIE es el cuco, ¿no? Y son los malos de la película, ¿no? O sea, parece que la CONAIE es la que no pone medicinas en hospitales, parece que la CONAIE es la que no compra patrulleros para la policía. Pero sí, efectivamente la CONAIE, no obstante, además de la CONAIE, la UNE, los trabajadores, los estudiantes, vi un comunicado de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, han dicho que van a salir a las calles y Lazo pretende quedarse 6 meses. Porque, ojo, con la muerte cruzada, Lazo se queda 6 meses sin asamblea. Dictador, es decir, el escenario ideal que él soñó. Porque él sueña con un escenario donde no haya oposición. Ahí o sea, él sueña con un escenario como en el Banco Guayaquil, tú te vas, tú te quedas, aquí se hace esto, aquí se hace esto. O sea, ese es el escenario ideal de él. Déjeme decirle una cosa. Nosotros tenemos información que él no se quedaría 6 meses. Que él pretendería quedarse entre 1 año y 1 año y medio. Porque es fácil decir, puede hacerlo. Porque, a ver, ¿qué dice el CNE para llamar a elecciones? Deme la plata. ¿Qué pasa si mañana el gobierno no le da el dinero para que haga las elecciones? Y además tiene el respaldo de Fuerzas Armadas, Policía. ¿Y cómo va a decir el CNE, más allá de que algunos de sus miembros puedan ser muy cuestionables, pero cómo va a hacer el CNE para hacer las elecciones si no le da dinero al Estado? Entonces, cuidado y nos creemos el cuento de que son 6 meses. No, Lazo estaría pensando en quedarse a terminar el mandato ahí para al final del día decir, recién le doy la plata al CNE, ahora sí haga las elecciones. Claro, ya cuando habrá hecho pedazo este país, recordemos que esta asamblea le quitó las garras que él iba a meter en los trabajadores para que los trabajadores le paguen un sueldo al patrono cuando se ha despedido del trabajo. Esta asamblea le dijo, no, señor presidente, eso no puede hacer. Y le dijimos, no, un proyecto de eso. Esta asamblea, y ahí recuerdo mucho a los legisladores de frontera, le dijimos, señor presidente, no, cuando él quiso que las zonas francas no sean solo en frontera, sino que vengan a los centros poblados del país, es decir, quería llevárselas a San Borondón. Y eso le dijimos nosotros, no, esta asamblea. Si nosotros nos vamos, mañana esas cosas se pueden hacer realidad. Mañana a lo mejor declara inconstitucional la subida de los sueldos a los maestros que nosotros se la dimos. Nosotros como asamblea, él nos declaró inconstitucional la subida de los sueldos de los maestros y espero que los maestros no olviden aquello, que tuvimos que ir con amicus curiae a la asamblea a defender lo que esta asamblea le dio a ellos como derecho de la subida de sus sueldos. Esta asamblea lo hizo, no lo hicieron los extraterrestres. Ahora, vicepresidente Pereira, si esto ocurre, si la muerte cruzada finalmente se da y el presidente tiene que gobernar bajo decreto, ¿no es la Corte Constitucional quien le podría ahí poner un freno? Porque sí, yo me pregunto, si en estos 2 años el presidente ha gobernado con todas las facilidades que establece la Constitución, ¿qué hará en 6 meses bajo decreto? ¿Quién le pone un límite y cuáles son los riesgos? Yo repito, me quedo con la duda de que sean 6 meses, primero. Sería peligrosísimo eso. Sí, me quedo con la duda de que no sean solamente 6 meses, sino que sea muchísimo más tiempo. El señor Lazo sueña con un país en el que no tenga oposición. ¿Sí? El país ideal para él es el del gerente. Es decir, yo llego y digo esto, otro, no hay nadie que se oponga. Nadie tiene que decir. ¿La Corte Constitucional no se puede oponer? Es muy difícil que la Corte se avance para todos los decretos que lance, ¿no? Para todos los decretos que lance. Porque el presidente y la Corte podría decir que la misma Constitución, en el artículo 140, si mal no recuerdo, establece que esos decretos los debe revisar la próxima asamblea, ¿no? Recordemos eso, que todo lo que se crea por decreto cuando no hay asamblea, la
nueva asamblea, la próxima asamblea, tiene que revisarlos. Y la Corte podría decir, señores, esto no es un tema que nos compete, es un tema social, es un tema económico, es un tema que lo revise la próxima asamblea. Y la Corte podría decir, ahí está el 140, utilícelo cuando llegue la nueva asamblea. Imagínense recuperar el país con el artículo 140 después de que hace un año y medio deje haciendo pedazos el país, con más de lo que ya lo ha hecho ahora mismo con la asamblea. Pero entonces estamos corriendo el peligro de que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, juicio político, muerte cruzada y nos vamos, discúlpeme, no quiero decir la palabra. Sí, hay un riesgo de irnos a pique, ¿no? Hay un riesgo de que en este momento pues el presidente decida romper la canoa del barco en el que estamos y que le entre agua y nos hundamos todos, ¿no? Nos vayamos todos al abismo, a la profundidad. Y eso sí es un riesgo, sí es un tema que nos preocupa. Sin embargo, creemos que si algo de decencia le queda al presidente, es que vaya a la asamblea y se defienda. Porque fácil es defenderse desde el carondelet, no dar una rueda de prensa y decir, o sea, yo soy inocente, los feos y los malos, los negros, los cholos, qué sé yo, no tengo la culpa de ser negro, son los de la asamblea. Claro, o sea, pero venga pues a la asamblea. Y no queremos que venga a la asamblea que nos lo diga a nosotros. Queremos que venga a la asamblea y se lo diga al país. ¿Por qué? Porque acá en la asamblea están las pruebas. Acá en la asamblea donde le vamos a decir, señor presidente, ¿y esta prueba? Señor presidente, ¿y esta declaración? Señor presidente, ¿y esta firma suya? Entonces, eso es lo que queremos que él haga. Y eso es lo que el país necesita en este momento, que el primer mandatario dé ejemplo de cómo se debe defender una persona frente a las acusaciones que le hacen. No del otro extremo, no de la otra tarima, donde nadie le exhibe ninguna prueba. Donde, mandar un delegado. Donde van periodistas muy amigos de él y se sientan a tomar café, que está muy rico, dicho sea de paso, pero que obviamente pues no lo van a cuestionar con las pruebas que nosotros tenemos. Ningún periodista de los que lo han entrevistado hasta el día de hoy le ha exhibido las pruebas que nosotros tenemos. Por el bien del país. Y si mañana, en ese proceso, no hay los votos, que es en el marco de un juego democrático que tenemos en el país, porque está establecido en la ley, él desvanece nuestras pruebas, bienvenidos sean los votos para salvarlo. Pero si en ese marco él no logra demostrar su inocencia, pues tiene que ser sancionado. Y ya, pues por favor, que dejen de estar corriendo esos platos de lentejas por la asamblea. Vicepresidente Pereira, pongámonos en el escenario de que el presidente se somete al juicio político, existen los votos, no se dejan comprar algunos asambleístas que tienen tarifas altas, por cierto. Supongamos que pasa el proceso y que el presidente finalmente es censurado. Asume el vicepresidente de la República. ¿Qué hemos cambiado? Si es del mismo gobierno, si es la misma línea política, si es la misma concepción del Estado. ¿Qué hemos cambiado? Se me hace recordar un docente que yo tuve que era juez y siempre decían que los jueces tenían precio y él decía, ojalá nunca sepan mi precio. Entonces ojalá el presidente nunca sepa mi precio. Yo no tengo ni tarifa baja ni tarifa alta. Yo he sido consecuente con mis palabras y he dicho que yo voy por el juicio político. Y no estoy prevaricando porque la misma Corte Constitucional en el dictamen de Jorge Yunda, la famosa sentencia Yunda, ha dicho que nosotros no prevaricamos cuando nosotros emitimos nuestro criterio respecto de lo que pensamos en un juicio político. Yo he dicho, lo dije antes y lo digo ahora. En consecuencia con el pueblo, yo debo votar a favor del juicio político. Más allá de que el hombre del maletín recorra la asamblea y a través de un plato de lentejas compre un montón de gente, yo no, por un lado. Por otro, quizás podría pensarse que no vamos a cambiar nada. Podría pensarse, porque puede pasar, ¿no? O sea, al final el señor Borrero, pues, tiene un campeonato mundial en vagancia, o sea, si ahí mañana hace un campeonato, o sea, él se lo gana, él regresará campeón del mundo, ¿no? Entonces, pero pensar que por lo que viene, ¿sí? Podría, porque esa expectativa, podría ser, no vamos a hacer nada y nos vamos a cruzar de brazos, sería un crimen contra nuestro propio país. No podemos actuar de esa manera, no podemos actuar pensando en que el que viene es peor o mejor. No, tenemos que actuar en base a las pruebas que tenemos. Y las pruebas que tenemos dicen que el señor Lazo es culpable. Y repito, esto debe quedar claro, ni siquiera lo estamos juzgando por los hospitales sin medicina, por las universidades sin cupo, por la gente por los hermanos que están matándolos en las calles producto de la delincuencia, producto de que él ha permitido que las bandas narcotraficantes jueguen al pepo en las calles de nuestro país. No, no lo estamos jugando por eso, o sea, porque la ley no nos permite. Lo estamos jugando por los casos de corrupción. Y por esos casos, el presidente, desde mi punto de vista, debe irse. No podemos sentarnos a analizar, ¿y ahora qué irá a pasar? Pero y vamos a la pregunta difícil. ¿El bloque de ustedes, el Pachacuti, va a actuar monolíticamente o no? ¿O otra vez van a haber deslices? Porque
hay ciertamente diferencias, ¿no? Con algunos sectores. Tráigame más café para contestar esa Por pregunta. Uno con piquete. Me puso... Para que le dé Piquete. No me toque ese vals, dice la canción. Le puso a bailar con la más fea. Sí, sí, hay que ser autocríticos. Yo no creo que el Pachacuti sea un santo. Sin embargo, hemos tratado de ser un bloque consecuente con nuestro pueblo, con nuestra gente. Muchas veces hemos tenido que disentir internamente, y ustedes lo conocen, nuestras posiciones han sido públicas. Nosotros, yo diría que tenemos un exceso de democracia en Pachacuti, pero la última reunión que tuvimos cuando designamos al nuevo coordinador de bancada, el colega Mario Ruiz, volvimos a topar el tema. No lo dejamos en el aire, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, pues porque hemos visto algunos criterios de unos, de otros, que sí, que por aquí, que por allá. Analizamos y volvimos a tomar inclusive votación y se decidió por unanimidad votar a favor del juicio político. Es decir, en este momento nadie puede andar por las ramas. Y si alguien anda por las ramas, no sé, discúlpeme, permítame pensar en voz alta, creo que le encontraron el precio, ¿no? Pero Vanegas es bien complicado que se someta a esa decisión. Ya era comprobado. Por ejemplo. Hay un nombre, o sea, definitivamente hay un nombre, ¿no? Y el doctor Vanegas ha sido absolutamente claro, ¿no? Ricardo ha dicho, yo no soy de Pachacuti, yo soy invitado. De hecho, él mismo, en una entrevista, cuando le preguntaron qué significaba Pachacuti, ni siquiera supo qué contestar, porque no es de Pachacuti. O sea, efectivamente lo ha dicho, porque lo ha dicho públicamente, esto no es un secreto para nadie, él no es del movimiento, él vino invitado, y sí, la misma CONAIE nos ha pedido que revisemos la conducta de Ricardo Vanegas, y en ese contexto hay voces al interior del movimiento que nos piden que revisemos, y no nos estamos negando aquello. Nosotros en un momento determinado vamos a tener que revisar esa conducta más temprano que tarde. Más temprano que tarde, no solamente la de él. Esta es una prueba de fuego porque hay una disposición del movimiento. Primero lo hizo la bancada y luego en Consejo Político, donde estuvieron todas las autoridades del movimiento provinciales, los coordinadores provinciales del movimiento, se decidió votar a favor del juicio político. Quien se vaya en contra de esa decisión estaría incurriendo en indisciplina partidista. Entonces eso tendremos que evaluarlo en su momento, pero bueno, démosle el derecho a la duda a ver qué pasa, pero sí obviamente nosotros tenemos ciertos ruidos, yo siempre le llamo ciertos ruidos en el movimiento que no van en consonancia con lo que el movimiento ha decidido. ¿Están dispuestos como asamblea, en el hipotético caso de que el presidente sea censurado y asuma el vicepresidente, a trabajar con él? Posiblemente él va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con las facciones políticas en la Asamblea Nacional para poder avanzar en el trabajo del gobierno. ¿Están dispuestos a pactar con él? Nunca hemos cerrado las puertas al diálogo, ni siquiera a Lazo, con todo el daño que le ha hecho a este país. Con todo el daño jamás Pachacuti cerró las puertas al diálogo. Le dijimos en algún momento, cuando inclusive recién se rumoraba que ya llegaban las pruebas a la Asamblea del informe del Gran Padrino, le dijimos, presidente, se está jugando sus últimos meses. Cambie, reflexione, porque nosotros seremos los primeros en aplaudirlo si mañana trae 1.000 millones de la Reserva Monetaria Internacional y lo inyecta a la salud. Seremos los primeros, estaremos en primera fila aplaudiendo si mañana trae 1.000 millones más y lo inyecta a la seguridad. Y estaremos en primera fila aplaudiéndolo si mañana trae otros 1.000 millones y los inyecta a la educación. Ahí estaremos nosotros, por supuesto que estaremos ahí. Pero si sigue matando al pueblo como está matando ahora, pues obviamente que no podemos permitirle eso ni a Lazo ni a Borrero. Pero un gobierno de encuentro nacional sería una última pregunta. ¿Es posible, si es que Borrero asume y que se plantee una recomposición desde la élite de ellos y luego desde la participación ciudadana en general? Yo soy un hombre de izquierda. O sea, eso creo que nadie puede discutirlo. Sin embargo, hemos visto momentos en los que el capitalismo dice, bueno, pues voy a hacerme más social, voy a darle más seguridad social, voy a darle más cosas. Y siempre seré un hombre de diálogo. El señor Borrero tendrá todo nuestro respaldo para hacer, de ese año y medio, 2 años que le quedan, el mejor gobierno que él pueda. Desde nuestro lado siempre va a tener nuestro respaldo, en tanto y en cuanto pague la deuda social con el pueblo. Pague la deuda social. No más hospitales sin medicinas. No más calles con la inseguridad que hoy tenemos. Y en ese contexto, las manos están extendidas, las puertas están abiertas para Borrero, para cualquier gobierno que venga. Correcto. Ahora, vicepresidente, ¿ya han sido notificados o todavía no? Si son notificados hoy, ¿ya ha conversado con el presidente Saquicela de cuándo va a comenzar como tal este proceso y cuánto tiempo podría durar? No hemos sido notificados, al menos hasta que salía esta entrevista no veía que llegaba la notificación. Sin embargo, hay un acuerdo con el presidente Saquicela y con todo el CAL
de reunirnos inmediatamente. Claro, la ley prevé que debemos, lo mínimo que el presidente tiene para hacer una convocatoria son 24 horas. En consecuencia, en 24 horas, una vez que seamos notificados, yo calculo que sería mañana o quizás hoy noche, estaremos reuniéndonos para poder ya pasar el juicio político a la Comisión de Fiscalización, conforme lo prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es la Comisión de Fiscalización que en 30 días tendrá que procesar este juicio y entregarnos un informe que, dicho sea de paso, no es vinculante. Y el señor Villavicencio. De ahí no puede maniobrar el señor legislador Villavicencio, que se ha mostrado siempre muy partidario del presidente de la República. Peligro, señor. Asumo que se debe estar sobando las manos, a decir, ya venga, pásenme ese juicio para acá, para declararlo a Guillermo Lasso inocente. Supongo que el señor Villavicencio ha de recomendar lo mismo que recomendó cuando seguimos el juicio político a la superintendenta de bancos. Recordemos que ahí el señor Villavicencio dijo que tenemos que poner una aureola a la señora superintendenta y que es lo mejor que le ha pasado a este país, ¿no? En consecuencia, el Pleno decidió, y estoy seguro que acá podría pasar casi lo mismo, y le dijo, señor Villavicencio, usted está equivocado, la señora tiene que irse, y se fue. Hoy la Contraloría incluso ha determinado que despilfarró los fondos de la superintendencia de bancos. Y en ese momento sí fue un momento duro. Y básicamente creo que en este caso la historia se va a repetir. Estoy casi seguro que el señor Villavicencio va a decir que vayamos todos los ecuatorianos, hagamos un altar y digamos que el señor Guillermo Lasso es santo, ¿no? O sea, eso es casi un hecho. Pero obviamente en el Pleno es otra realidad. Al final del día, el informe que él emite a través de la Comisión de Fiscalización no es vinculante y seremos ya en el Pleno los que tomaremos la decisión. Y yo creo que deberíamos ser 104. Eso nos dice la votación dice anterior. Así que mucho ojo el país. ¿Cuántos de esos 104 votos se caen? Lo lógico sería que aumenten, no que disminuyan. Ajá. 45 días, 30 días. 30 días tiene la Comisión de Fiscalización, 10 días para notificarlo al presidente y pedirle que presente todas las pruebas del que se crea asistido. En el marco del debido proceso no puede presentar toda su prueba. 10 días más para que el presidente vaya, él o por interpuesta persona, con poder obviamente, para que evacúe esas pruebas. Es decir, hay un careo de pruebas. La Asamblea me dice esto, acá tengo mis pruebas, las confrontamos y desvanecemos la una o la otra. Es decir, hay un juego aquí ya de un choque de pruebas, ¿no? Y los últimos 10 días, ya el día 30, tienen para elaborar el informe. Es decir, tienen 10 días para reunirse, razonar, meditar, escuchar al señor Villavicencio que les diga que el señor Lasso es santo, todas estas cosas, y entregarnos un informe. Ojo, son improrrogables. La ley utiliza esta palabra, improrrogables. Es decir, en 30 días tenemos obligatoriamente como Pleno que tener el informe de la Comisión de Fiscalización. Y ahí hay prácticamente más o menos 5 días para que el Pleno se reúna. Establece que 3 días para que el presidente notifique lo que resolvió la Comisión de Fiscalización a todos los asambleístas y en las próximas 48 horas, más o menos en el día 34 o 35, reunirnos como Pleno a debatir el tema. Nada suspende el proceso una vez que sean notificados. Le pregunto esto porque de pronto el presidente se enferma. No, nada, ¿no? Repito, la ley dice improrrogables. Ya. Así que, bueno, el presidente tiene un campeonato mundial en enfermarse y curarse enseguida. Yo entiendo que el presidente tiene al hermano Gregorio en su casa o a la Rosa de Guadalupe. Una de las dos cosas debe tener, ¿no? Porque ni el Toño Valencia se ha recuperado tan rápido de las operaciones como se recupera el presidente y tampoco nadie en este país, nadie, ni un ser humano, ni en este país ni en el mundo se ha recuperado tan pronto del COVID como él se recupera. Entonces yo entiendo que o tiene al hermano Gregorio en su casa o tiene la Rosa de Guadalupe. Gracias. Muchísimas gracias, vicepresidente Pereira, por habernos acompañado. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el legislador Darwin Pereira, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias, asambleísta. Un honor estar acá. Buenos días. 8:40.